Y a la tercera vez que ya se vino el circulito azul, se fue desvaneciendo, se fue desvaneciendo, se fue desvaneciendo. Cuando de pronto es que yo ya vi a nuestro Señor ahí parado. Se desvaneció el azul y quedó nuestro Señor ahí parado, de cuerpo presente. Él, que lo sostuvo en el aire, porque yo creía que él iba a bajar al piso, pero él me dijo que no, el piso no lo podía pisar. Entonces, tan raro eso, ¿no? Que no puede pisar el piso. Nunca había escuchado yo nada de eso. Que lo sostuvo en el aire durante el tiempo que hablamos. Él, en el aire lo sostuvo una rueda de ángeles, muchísimos ángeles, cabecitas pequeñitas con alitas, tenían muchas alitas, y eso giraba a una velocidad en los pies de nuestro Señor. A mí esos detalles me parecen un poco fantasiosos. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a Osana en Excelsis. Hoy tenemos un invitado muy especial, a nuestro amigo William, que ha estado con nosotros varias veces, ¿no? William, bienvenido a Osana en Excelsis. No sé si quieres saludar a la audiencia. Hermano Hugo, muchísimas gracias, hermano, por la invitación. Sí, ya ha sido como un par de veces que he estado en tu canal y siempre, hermano, es todo un gusto. Igualmente un saludo para todas las personas que se van conectando en este momento y para las personas que vayan también a ver esta transmisión más adelante. Bueno, y para que de una vez se suscriban al canal de William, Enfoca tu Fe. Hoy vamos a hablar con William. Bueno, a ver, primero, un poquito de por qué invité a William. William es una persona que, al igual que yo, estuvo por fuera de la fe católica por muchos años. En el caso de William, en un, no, podríamos decir que es ocultismo, William, o cómo lo podemos llamar. Sí, o sea, ya en la última etapa, obviamente, ya yo me calificaba como ocultista. Pero mi proceso, pues, abarcó desde el ateísmo, luego pasé al agnosticismo, y ya cuando me convencieron de creer en algo, no fue creer directamente, pues, como en el cristianismo en sí, sino desde el ocultismo. Entonces, William estuvo en el ocultismo, conoció muchas cosas. Hay unos videos de William por allí donde ustedes ni no lo van a reconocer. Parece ¿qué podemos decir? Un zombie o salido de una película de terror con sangre, bastante gore, ¿no? Sí, totalmente, mi hermano. Ha sido una transformación muy importante, muy impactante. Y bueno, gracias a Lazos de Amor Mariano, recuperamos a William, la bendita madre nos ayudó a traerlo de vuelta. Entonces, por esa experiencia que él tiene, me pareció muy importante tenerlo hoy aquí en el canal. Y bueno, mi experiencia son más de 25 años, la verdad que se me olvidan ya hasta los años, ¿no? Pero son más de 2 décadas en la nueva era, conociendo muchísimos temas de revelación privada. Tuve la experiencia de estar al lado de personas que recibían mensajes de los maestros ascendidos, entre ellos Jesús. Obviamente, hoy creo que eran mensajes falsos, eran mensajes de seres inteligentes, pero que no eran Jesús, ¿no? Como tal. Ahora, en la Biblia tenemos, la primera de Corintios 15, donde dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? Entonces, tenemos la experiencia de que muchas veces podemos estar en algo y puede que eso no sea de la luz. En el caso mío particular, era muy claro, ¿no? Que era un tema de la nueva era, estaba por fuera de la Iglesia Católica y obviamente pues yo estaba expuesto a todo tipo de peligros, ¿no? Espirituales al estar por fuera de la Iglesia Católica. Pero hoy vamos a examinar un caso que es el caso de Selmira Torres, una verdadera mística. Entonces, a ver, William, ¿por qué escogimos el caso de Selmira Torres? ¿Tú qué le podrías decir a la audiencia? ¿Por qué tú y yo decidimos, comencemos con este caso y compartamos con la gente un poco nuestra opinión, ¿no? Claro que sí, mi hermano. Escogimos este caso particular, pues primero porque tanto Hugo como yo somos colombianos y esta señora pues, reside en Colombia, está en Boyacá en este momento, bajo la arquidiócesis de Tunja. Entonces, bueno, eso como primero, como colombianos también obviamente este sentir de que hay muchos hermanos obviamente de pronto confundidos en la fe y por las cosas que de pronto pueden estar ocurriendo allí. Y segundo, porque obviamente de manera general para todo el pueblo católico y para muchos es muy importante darnos cuenta cómo es que los católicos debemos entender el tema de las revelaciones privadas.
¿Por qué? Porque es que ha habido muchos excesos de este tipo. O sea, como católicos nosotros sí podemos creer en revelaciones privadas, pero cuando ya se llega a los excesos y a los extremos, muchas veces es muy difícil para el católico aprender a discernir correctamente cuándo esto viene de Dios, cuándo no viene de Dios. Entonces vamos a tratar hoy de hacer un análisis objetivo del caso de esta señora Eselmira, para darnos cuenta si esto sí viene de Dios, si no viene de Dios y cuáles son como los criterios que vamos a utilizar para esto. Y ahora hay que decir una cosa de antemano, nosotros no somos magisterio, nosotros no somos infalibles, simplemente vamos a mostrar algunos aspectos que al menos William y yo consideramos problemáticos y al final del día es cada uno de ustedes tiene que tomar su decisión. Y es un programa difícil porque lo que vamos a ver a una persona humilde, una persona que desde muy joven ha mostrado dedicación a Dios, apertura a Dios, pero el punto es que a veces ni siquiera uno puede decir que eso es suficiente, ¿no? Hay un elemento fundamental que vamos a tocar William y yo, ¿no? Pero lo vamos a ver. De hecho, comencemos viendo ese punto fundamental que quizás es el más importante. Déjenme compartir mi pantalla. Es el elemento más importante a la hora de tener que distinguir un místico verdadero, ¿no? Bueno, entonces vamos a escuchar por unos par de minuticos un par de comentarios de Selmira, ¿no? Que yo creo que son muy importantes. Escuchemos. Muchísimas casas, muchísimas casas. Es que me muestra como si yo viera en televisión. Así como cuando uno ve en la televisión, yo veo las cosas así. Ella dice, y ahí está hablando de experiencias místicas, ¿no? De cosas que ella ve a Jesús, dice que ve a Jesús, dice que ve ángeles, te está hablando de cosas de estas, pero este es el punto por el cual este es importante. Ahora, este video que estamos viendo tiene más de, no sé cuántas visitas, creo que 140,000 visitas o algo. Y fue hace un mes, y es una entrevista de hace un mes, y ya tiene más de 100,000 visualizaciones. Sí, es 100,000 visualizaciones, es muchísimo, ¿no? Entonces, Y si uno se pone a mirar los comentarios del chat, son personas que, wow, qué maravilla, wow, qué fantástico. Entonces, o sea, no es como que alguien haya puesto en duda nada de lo que se estaba diciendo ahí. Entonces, eso también es algo que nos debe prender, obviamente, ahí las alertas, porque entonces cualquier persona que entrevistan como un místico, entonces damos por sentado de que lo que está diciendo es fidedigno. Entonces, ahí es donde... ¿Y por qué? Porque como es católica, como tiene una vida o ha tenido una vida piadosa católica, entonces ya decimos, ok, es católica, se le apareció Cristo, ok, no hay ningún problema. Yo creo que no podemos tener esa actitud. Hay que poner un ojo un poquito crítico, ¿no? Recordemos de nuevo, al menos esa es mi experiencia, Satán se viste de ángel de luz en muchas circunstancias y tenemos que ser profundamente cuidadosos y utilizar nuestro discernimiento al máximo, ¿no? Entonces yo miraba las casas y él me decía, en este sitio van a haber muchos obispos. Mira, para construir la iglesia le dieron unos permisos, ¿verdad? Pues yo lo hice sin permiso. Aquí, yo no me reiría de eso, ¿no? Yo no me reiría de eso. Aquí viene el punto fundamental, ¿no? Y es que nosotros somos católicos. Y una de las diferencias cuando ustedes nos ven a William, a mí, debatiendo contra el protestantismo, es que nosotros tenemos dentro del catolicismo una jerarquía a la que se le debe una profunda obediencia. Nosotros no hacemos nada aparte de esa jerarquía. Nosotros no hacemos nada aparte del obispo. Si a mí un obispo me dice mañana, hey, yo quiero que usted deje de hacer cosas en su canal, yo tengo que obedecer. Puede que no me guste, puede que no esté de acuerdo, pero es fundamental la obediencia. Entonces, cuando le preguntan que quién le dio permiso, y cuando dice que lo hizo sin permiso, al menos para mí, para William, eso es una bandera roja, ¿no? Una bandera roja muy, pero muy significativa, la verdad. Sí, totalmente. Mira, para construir la iglesia le dieron unos permisos, ¿verdad? Pues yo lo hice sin permiso. Pero van sacerdotes ahí a celebrar misa. ¿Van sacerdotes ahí a celebrar misa? Gracias a Dios, yo luché para que el arzobispo de Tunja, porque esto pertenece a la diócesis de Tunja, gracias a Dios. Yo fui y le conté con mucho esfuerzo y eso él la rehace, pero sí me nombró un sacerdote. Y aquí hay sacerdote permanente todos los días para las celebraciones. Hugo, pues, permíteme un momento, Hugo. Ahí hay algo fundamental, y es que ella dice que ella fue a solicitarle al obispo que le pusiera un sacerdote. Y hay una cuestión muy diferente entre que le nombren un sacerdote a que permitan que un sacerdote vaya y oficie la Eucaristía. Porque es que si le nombran un sacerdote,
el sacerdote sería el párroco de ese lugar y ese templo no tiene párroco, porque el sacerdote es párroco de otro lugar y él simplemente va y da la misa allí en este lugar. Eso como primera medida. Y como segunda medida, ya lo vamos a ver pues ahorita, pero el altar de ese templo no está dedicado y no tiene bendición de la iglesia. La bendición que le llegó a ese altar es una bendición que ella cuenta de que simplemente abrieron las puertas, entró una luz desde la puerta y que la luz cayó en el altar y que Jesús le dijo que ya el altar quedaba así bendecido. Entonces, obviamente, ese templo, por eso es que a ella le prohíben hacer los sacramentos allí, que eso es lo que va a decir en este caso, pero por eso es que tiene una razón de ser la prohibición. No es simplemente, no, le prohibimos y ya, pero tiene una razón de ser, sino que ella dice que, yo no sé por qué me lo prohibieron. Ahí está la razón. Bueno, entonces aquí tenemos que lo hizo sin permiso, lo cual no es lo más conveniente, pero miremos este otro punto que sigue, que es fundamental. Diaria la Santa Misa. ¿Tiene la dirección de algún sacerdote? Una vez que el obispo le escuchó, le dio algún sacerdote. Sí, él nombró, o sea, del municipio de Fira, el que le ayuda al sacerdote es el que viene acá a ayudarme en las misas a mí. Ayudarme a las misas a mí. Se llama el padre José María. En lo espiritual, ¿quién te ayuda, Selmira? Dios. Nadie. Y que debían, una vez que tú fuiste con el obispo debió de haberte asignado a alguien que te ayude espiritualmente, que te ayude. Como director espiritual se está refiriendo a ella. No, nadie. Dios. No. Aquí hay algo que no cuadra. Obviamente Dios nos ayuda a todos, ¿no? Pero al menos en la tradición católica, ¿no? Y aquí hemos estado haciendo programas sobre Santa Teresa de Ávila, y una de las cosas que tiene Santa Teresa es que siempre tiene un confesor, siempre tiene un director espiritual, y muchas veces ese director espiritual le va a decir cosas que a Santa Teresa no le gustan. Le van a decir, muchos directores espirituales le van a decir a ella que lo que está recibiendo no es Cristo. Y en algunos casos están equivocados, pero ¿saben qué es lo más importante? Que ella está dispuesta a obedecer a su director espiritual. Y eso es algo fundamental. Hugo, mira, el Padre Pío, un gran místico, con los estigmas. Al Padre Pío la iglesia le prohibió confesar y le prohibió dar misa en público durante algún tiempo. Y sabemos que todo lo que le pasó al Padre Pío era completamente cierto, real, fidedigno y demostrable. Pero ¿qué hizo el Padre Pío? No dijo, no, es que yo soy el superconfesor y entonces Dios y yo y Dios y punto. No, obedeció lo que le dijo la iglesia. Puede que la iglesia por prudencia en un momento prohíba las cosas mientras hace la investigación y uno no puede como católico saltearse ese conducto regular. Ahí es donde ya antes uno empieza a ver obviamente las banderas rojas. Sí, yo quiero contarles una historia antes de que sigamos, una historia que me parece fundamental. Santa Teresa de Ávila, ella tenía experiencias, ella veía a Jesús y uno de sus confesores, uno de ellos, no creía que eso era una aparición real. Y le decía a Santa Teresa, hágale las higas. Hágale las higas. ¿Saben qué es hacer las higas? Es hacer un gesto, si no estoy mal, es este gesto, que es un gesto muy agresivo, ¿no? Incluso en la Edad Media era muy agresivo. Ella tenía que hacerle ese gesto a Jesús cuando se le aparecía. Y ella decía que le dolía enormemente porque ella creía que era Jesús verdaderamente, pero el confesor le decía que le haga eso. Y déjenme, digo exactamente, en el libro de Santa Teresa de Ávila, en el libro de la vida, capítulo 29, ella narra la historia, cuenta la historia y dice lo siguiente, dice, esto hacía casi siempre, las higas no tan continuo porque sentía mucho, es decir, ella trataba de evitar hacer ese gesto en contra de Jesús. Acordábame las injurias que le habían hecho los judíos y suplicábale, me perdonase, pues yo lo hacía por obedecer al que tenía en su lugar, o sea, para ella es el sacerdote, es Cristo, está en el lugar de Cristo. Y que no me culpase, pues eran los ministros que él tenía puestos en su iglesia. Decíame, obviamente refiriéndose a Cristo, que no se me diese nada, es decir, no te preocupes, le decía, que bien hacía en obedecer, mas que él haría que se me entendiese la verdad, que bien hacía en obedecer. Una de las cosas fundamentales dentro de la iglesia es la obediencia. La obediencia, no, digo a decirlo, ¿no? Puede que algunas veces no nos guste obedecer, puede que algunas veces nos digan que obedezcamos cosas que uno dice, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pero la obediencia, hay un dicho que dice, el que obedece nunca se equivoca, ¿no? Entonces, eso es una realidad muy, muy, muy significativa dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué más se te ocurre, Will? No, totalmente.
Totalmente, mi hermano. Es que, de hecho, por eso es que está el dicho de que el demonio es capaz de ponerse la máscara que quiera, pero nunca va a ser capaz de ponerse la máscara de la humildad y la obediencia. Y incluso hasta la humildad puede ser capaz, pero la obediencia no. Bueno, aquí viene una cosa que, otra bandera roja que me levantó Selmira. Miremos este pedacito. Yo busco la ayuda en Dios y en la Virgen porque son los únicos que me van a ayudar. ¿Por qué? Por el hecho porque la gente empezó a decir, entonces, Sí, sí. es que como yo, la gente de los sacerdotes me hacían mucho, me ponían mucho problema, porque la gente se venía para acá. Entonces a la iglesia ya no iban muchos sacerdotes. Y entonces, de hecho, aquí no me dejan celebrar el bautismo ni ningún sacramento, me lo prohíben. Aquí no lo dejan. Entonces yo le digo, Diosito, no permiten que se celebre ningún sacramento en este lugar. Y él me dijo lo siguiente, dijo, el que le prohíba celebrar los sacramentos en este lugar no es digno de llevar la sotana. No, yo no creo que eso sea así. No sé, William, ¿tú qué opinas? Mi hermano, yo me voy a las escrituras. Primero dice, en Gálatas 1:8 dice que el demonio se viste como ángel de luz. Y el mismo San Pablo dice, si alguien llega predicando un evangelio diferente, puede ser nosotros, puede ser un ángel, sea anatema. Y esta señora está yendo en este momento en contra de lo que a nosotros nos dice la primera carta a Timoteo 3:15. La iglesia es la columna y el soporte de la verdad. Uno debe confiar en lo que le dice la iglesia. Y si la iglesia le está prohibiendo, amén. Eso no es porque entonces yo le voy a preguntar entonces a la revelación privada que tengo y lo que me diga Dios, entonces en ese caso es así. No, porque ahí estamos cayendo en algo muy protestante. El protestante siempre va a decir solo la Biblia. Y esa señora en este caso entonces va a ser entonces solo Dios, pero Dios el que se me está pareciendo a mí. Entonces yo interpreto lo que obviamente me está pudiendo decir. Y yo no voy a decir aquí, puede que a la señora no se le haya parecido Jesús, puede que sí. Pero es que el demonio es capaz de hacerse ver como Jesús, como la Virgen María, y ya nosotros está el discernir si esto viene de Dios o no, y hasta ahora lo que estamos viendo es que la señora lo que ha dicho empieza ya contradiciendo lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios y contradiciendo la autoridad del magisterio. Entonces, por ese lado ya uno como que empieza a notar algo que no cuadra. Bueno, aquí nuestro amigo Mónico nos dice que las escrituras dicen que debemos de someternos a los pastores. Es que la Biblia está por encima de cualquier revelación privada. Eso sí, absolutamente cierto y es contundente, ¿no? Y este hecho de que el que le prohíba celebrar los sacramentos allí no es digno de llevar sotana, me parece un tema un poco cuestionable. Pero bueno, vamos a ver un poquito la historia, ¿no? Porque yo vuelvo e insisto, esta se nota que es una mujer sencilla, se nota que es una mujer que ha tenido una disposición de buscar a Dios, pero vamos aquí a tocar un tema que es muy complicado, y es que eso no es suficiente muchas veces a la hora de reconocer y discernir una presencia que sea real, una presencia real de Cristo, que no sea real de Cristo. No es suficiente con tener buena disposición y tener buena voluntad, ¿no? Porque como decimos, pues yo conocí muchas personas en la nueva era que tenían buena disposición y buena voluntad. Yo puedo reconocer y decir que yo tenía buena disposición y buena voluntad, y sin embargo estábamos engañados. Entonces, ese es un punto importante. Escuchemos un poquito la historia de dónde surge todo y vamos a ir avanzando y tocando algunos temas. Que hay al lado de la casa una montañita, una quebradita, pasa una quebrada y sigue una montaña. Y optaba por irme cuando hacía aire, las matas se movían, el aire, entonces yo decía, pues así nadie me va a escuchar lo que yo hablo con Dios. ¿De qué edad? Mira, Señor. ¿de qué edad eso que nos cuentas? Ahí tendría yo que como unos 18 años, yo creo. Ok. ¿Y Sí. habías tenido de chiquita formación catequesis? No, lo de la escuela y el colegio, lo que aprendí en la escuela y el colegio. Nada, no, nadie, ni estuve con monjas, ni con sacerdotes, nada, lo que yo me nací en el corazón. A ofrecerle a Dios era lo que yo le ofrecía. Y me fui allá, entonces yo llevaba ya conseguía libritos, ya tenía una novenita que era la del Señor de la Misericordia, que fue la primera novenita que Dios por obra y gracia conseguí y me llegó a las manos, y yo la rezaba incansable. Terminaba y al otro día la empezaba porque no tenía más, ni sabía que existían los libros ni nada. Bueno, ya poco a poco fui ya preguntando y fui averiguando en las librerías, entonces ya fui consiguiendo que el diccionario, que el catecismo y así, yo me lo leía. Pero pues me aferré fue a la novena. Y me llevaba siempre la novena y yo no sabía rezar el rosario. Entonces yo decía, Dios mío, ¿y cómo se reza el rosario? Pero entonces Fíjense lo que ella dijo, y aunque no está mal uno aferrarse obviamente al rezo de una novena, miren lo que ella dijo, que ella había conseguido el catecismo, algunas oraciones y la novena, pero pues yo me aferré fue a la novena. ¿Qué pasa si ella se aferra al catecismo?
que obviamente va a entender y a leer lo que es nuestro manual de doctrina oficial, el Catecismo de la Iglesia Católica, que de hecho es una recomendación para todos como católicos. Hay que leer el Catecismo, ahí es donde está el resumen de nuestra doctrina. No solamente es el tema de entonces ir a la novena, que está muy bien, pero eso es un devocional, no son devociones, pero nosotros debemos tener muy claro lo que creemos y por qué lo creemos. Eso quería hacer como ese aporte ahí. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces sigamos escuchándola. Y aquí vemos algo importante, ¿no? Es una mujer que tiene buena disposición, uno no puede decir que no, ¿no? O sea, es una mujer que con su corazón, ella le habla a Dios, pero incluso, de nuevo, en esas circunstancias uno puede ser engañado. Yo creo que ese es desafortunadamente, al menos para mí, la lección, ¿no? Incluso con buena voluntad, uno puede ser engañado. Entonces él me decía, el rosario es la vida de Jesús. El rosario es la vida de él. Entonces, bueno, yo ya sabía, entonces ya me comencé, lo leía y ya me los fui aprendiendo hasta que me los aprendí. Eso fue rápido que yo me los aprendí. Entonces ya rezaba el rosario y yo me iba ya exactamente como que almorzaba y me gustaba estar allá en esa montaña. Es una lomita y yo me acostaba sobre la tierra y esperaba hasta que salieran las estrellitas del cielo. Y yo miraba todas las estrellas del cielo y yo le decía a Diosito, Diosito, y de todas las estrellas del cielo, ¿cuál eres tú? Le preguntaba yo. Y entonces había una que hacía luz así y comenzaba a girar en el cielo y yo la seguía y la buscaba y la buscaba y la seguía y hasta que me daba la luz yo la buscaba. Y entonces esa estrellita, esa luz comenzaba a hacer así a iluminarse, como sé que se iluminaba y era más grande de las otras estrellitas. Entonces yo me recostaba sobre la tierra, porque ni nada de tapete ni nada, sobre la tierra yo me recostaba así y me ponía a mirar el cielo a buscar la lucecita. Hasta que se oscurecía, yo ya me daba miedo pasar la quebrada porque ya era oscuro, entonces me dije, esa quebrada era como fea que bajaba con agua, entonces yo trataba de venirme, pero entre oscuro y claro. Y pasaba acá para la casa. A mí cuando yo estaba escuchándola y escuché todo el testimonio, algo dentro de mí decía, ojalá sea cierto, esta es una mujer sencilla, esta es una mujer de corazón humilde, pero en la medida que iba pasando y que iba contando su historia, o sea, como que más alarmas se empezaban a prender. Aquí les voy a mostrar otra parte donde empiezan a verse cosas que suenan, al menos desde mi perspectiva de las apariciones que yo he visto, esta es una muy rara. La que ella plantea es muy rara. Eso es algo, Hugo, mira, cuando yo cierro la... Hugo, y con base en lo que estabas ahí diciendo, mi hermano, mira que es que ella también ha atravesado una vida muy difícil. O sea, uno también tiene que ir muchas veces a los orígenes, ¿cierto? El por qué una persona puede buscar una compañía de Dios de esta manera, por ejemplo, que fue a lo que terminó llegando esa señora. Por las carencias afectivas o por el tipo de procesos psicológicos que le tocó pasar. Esa señora tuvo su primer matrimonio a los 16 años con un señor de 70. Entonces, muy complicado, muy complicado. O sea, ya uno ahí empieza a mirar, obviamente, cómo empezó la vida de esta señora. Y este proceso que ella cuenta empezó a los 18 años. Entonces, ahí uno empieza a mirar cómo es que se ha ido desarrollando todo. O sea, obviamente, nosotros como católicos, lo primero es que debemos orar mucho por esta señora para que obviamente pueda ir encontrando pues el camino adecuado. Pero sí hay obviamente cuestiones muy, muy, muy complejas que pueden confundir a muchas personas. Dale, Hugo. Sí, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, este es un alma que parece ser un alma honesta, pero que puede estar confundida, puede estar siendo engañada y tenemos que pensar, o sea, hay que orar por ella, porque hay muchas personas que hoy en día le creen y la están siguiendo, pero bueno, vuelvo y lo digo, ¿no? Nosotros aquí no, ni William ni yo somos el magisterio infalible de la Iglesia Católica, pero lo que vemos, se ven muchas cosas que son preocupantes y eso es lo que queremos comentar, ¿no? Pero sí, escuchemos la parte donde se le aparece Cristo, esa parte a mí me pareció demasiado extraña. La puerta para voltear hacia la carretera, para coger el bus, de pronto aparece un círculo azul, pero un azul como yo nunca más he vuelto a ver ese azul, un azul que brillaba, celeste, un azul oscurito, entre oscurito, blanquito, así, era un color muy hermoso, era un círculo como cuando uno ve la luna, así exactamente, pero era azulito. ¿Qué hora del día era? Señor. ¿Y qué hora del día era? Era a las 5 y sería a las 5:15, 5:10 de la mañana, porque a esa hora yo salía a esperar el bus de 5:30 que bajaba. Entonces yo me puse allá como a las 5 y si eso, 5:15, algo así era la hora. Y bueno, y cuando yo veo ese círculo en el cielo y eso iluminaba y iluminaba, eso fue lo que me hizo ver al cielo, porque por supuesto uno sale corriendo y no mira para el cielo. Entonces yo de pronto miré la luz a ese azul y ese círculo azulísimo allá en el cielo y yo me quedé mirándolo. Y dije, ¿esto qué pasó? No hay y yo miraba para todos lados y no había estrellas, no había nada.
Entonces yo me quedé mirando el círculo azul y ese círculo de pronto se desprende del cielo y se viene hacia mí, hace así, como que se va. Y se vino hacia mí, llegó a mí y volvió y se regresó al cielo otra vez. Y yo me quedé mirando a ver qué era lo que estaba pasando. Yo dije, ¿esto qué está pasando? Y volvió y se vino el azulito otra vez y volvió y se fue. Y a la tercera vez que ya se vino el circulito azul, se fue desvaneciendo, se fue desvaneciendo, se fue desvaneciendo. Cuando de pronto es que yo ya vi a nuestro Señor ahí parado. Se desvaneció el azul y quedó nuestro Señor ahí parado, de cuerpo presente. Él, que lo sostuvo en el aire, porque yo creía que él iba a bajar al piso, pero él me dijo que no, el piso no lo podía pisar. Entonces, Tan raro eso, ¿no? Que no puede pisar el piso. Nunca había escuchado yo nada de eso. que lo sostuvo en el aire durante el tiempo que hablamos. Él, en el aire lo sostuvo una rueda de ángeles, eran muchísimos ángeles, cabecitas pequeñitas con alitas, tenían muchas alitas, y eso giraba a una velocidad en los pies de nuestro Señor. A mí esos detalles me parecen un poco fantasiosos, ¿no? Me parecen extraños, más que cualquier otra cosa me parecen un poquito extraños, hasta infantiles algunas cosas. No sé, me llama mucho la atención, ¿no? El tema de la luz azul, pero lo más inaudito es esto que va a decir del potrero donde se recoge la basura. Pónganle mucha atención a ese. Sí, yo me quedé hasta sorprendida que desde Los Ángeles, porque yo no sabía que existían ni los vi, pero esas cabecitas unas metidas entre otras, pero un círculo, muchos ángeles, muchísimos. Y eso giraba a una velocidad así y él estaba en el centro parado. Eso fue lo que pasó para que él quedara en el aire y yo estaba en el piso. Entonces, cuando yo lo veo, entonces yo le digo, ay, Diosito, Dios te quería ver, yo le gritaba que yo lo quería ver, que bajara, que yo lo quería abrazar. Le dije, Diosito, baja, que yo lo quiero abrazar. Y él me dijo que todavía yo no lo podía tocar. Extrañísimo eso, pero bueno. Entonces yo me quedé... Mira, Hugo, mira qué curioso porque está narrando algo que pasó en el Evangelio. O sea, ¿cómo fue la aparición de Jesús a María Magdalena? No, mujer, aún no ha llegado la hora y todavía no me puedes porque todavía no he subido a mi padre, ¿cierto? Entonces, mira que no me podía tocar. Entonces, mira la forma en la que lo narra. Sí. Yo lo quiero abrazar, yo le gritaba, Diosito, baja, que yo lo quiero abrazar, pero la distancia en que estábamos no era tan lejana porque los dos hablaban. Entonces, yo, como él me dijo que todavía yo no lo podía tocar, entonces yo empecé a rezarle, yo le rezaba, Diosito, es que yo lo quiero mucho y yo le quiero ofrecer mi oración para pedirle tu bendición. Entonces yo me puse a rezarle. Yo le recé el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y mis oraciones así, y lo que me nacía del corazón, de lo que me nacía del corazón, en ese momento yo se lo dije. Entonces él se reía, yo lo miraba que él se reía y yo le clamaba que bajara, porque pues yo quería abrazarlo, algo que yo tocarlo o algo, pero él me dijo que todavía no lo podía hacer. Entonces yo me quedé como triste y entonces le dije, Señor, entonces regálame tu bendición. Y él levanta la mano y me bendice. Yo coloco las manos para recibir la bendición, pero yo sentí un calor, pero un calor inmenso, Dios santo, que yo en mi vida yo pensé que me iba a desmayar. Había una cerquita de palos de madera. Y déjenme decir algo aquí, esa experiencia del calor, yo yo particularmente no la experimentaba, pero amigos míos, personas cercanas a mí que eran canales de maestros, entre comillas, maestros ascendidos, experimentaba muchas veces calor o incluso éxtasis espirituales cuando tenían esas experiencias, ¿no? O sea que a mí ese tipo de cosas, o sea, no estoy diciendo que en todos los casos sea negativo, pero puede darse ese tipo de cosas, incluso en experiencias extraordinarias o paranormales, si uno las quiere llamar así, que no son legítimas. Y yo llegué y me sostuve de ese palo, yo agarré ese palo y me sostuve ahí con ese palo y ahí me quedé parada un ratito mientras como que volví a reaccionar, porque es que ese calor entró por mi cuerpo y me cubrió todo y ya después salió, yo sentía como cuando uno se quita un peso de encima, yo sentía que me iba saliendo todo ese calor y salía como por los pies. Entonces yo ya quedé otra vez bien, y yo seguía hablándole y le seguía diciendo que Diosito, que si le gustaba que yo le rezara, y él me decía que es mucho, que rezara mucho más, me decía. Y yo le decía, Diosito, y le agrada como yo le rezo, y dice mío, sí, y quiero que me rece mucho más. Bueno, a mí, simplemente como para contarles una experiencia, cuando estaba en la Nueva Era, habían maestros ascendidos que decían, hay que rezar, hay que llevar una vida de oración, hay que llevar una vida de sacrificio,
Y uno decía, no, si están diciendo eso es porque esto es real. No necesariamente. Tengamos cuidado. Pueden darles ese tipo de cosas que suenen muy bien, pero no necesariamente quiere decir que es cierto. Acuérdense, incluso el diablo puede decir cosas que sean verdad y puede ser incluso para atraer o confundir, ¿no? Y Hugo, entonces, el primer ritual que yo hice en el ocultismo era con una oración a un arcángel. Y era de modificación física y muchas cosas, o de protección, y entonces por eso era que yo muchas veces en el ocultismo yo decía, y yo, es que sí, ya claro, Dios existe, existe el demonio, y yo no estoy ni con el uno ni con el otro, pero si me beneficia de alguna manera el uno o el otro, entonces lo tengo. Y eso era rezar, cogía oraciones católicas y se rezaban también para utilizarlos en medio de rituales. Entonces, claro, el demonio se puede valer incluso hasta que una persona esté haciendo el Santo Rosario. Bueno, en la nueva era rezábamos el rosario al Arcángel Miguel. O sea, el rosario al Arcángel Miguel es para protegerse de demonios, ¿no? O sea, lo rezábamos antes de que hubiese un dictado de Jesús había muchos seres que daban dictados, ¿no? Entonces, yo en eso soy escéptico porque lo he visto, ¿no? bueno, yo le decía así, yo lo hago, yo lo hago. Y de pronto, él estaba el potrero, ahí un potrero Esta historia es complicada. donde se cuidan vacas, ovejas, y él levantó la mano y dijo, voy a bendecir este sitio, me dijo así. Y yo le dije, ¿cuál sitio? Le dije yo, porque como estaban esos potreros divididos ahí, entonces yo le dije, ¿y cómo voy a bendecir este sitio? Había por la orilla de la carretera matas de eucalipto, eso bota pepas, hojas y de todo eso. Él cuando levanta la mano para bendecir ese pedazo que él me dijo que había sido hasta la quebrada, el sitio de la quebrada, que había quedado bendecido hasta el sitio de la quebrada, entonces se recoge toda la basura del potrero, pero y eso es increíble como pasó. Se hizo así y se formó como un tubo, y esa basura se elevó. Yo no sé hasta dónde yo la pude ver y después se perdió en el cielo. No sé para dónde cogió esa basura y todo, pero eso se hizo como un tubo. El potrero quedó limpio, limpio, limpio. Veo yo como cuando uno barre el pasto así, como cuando se poda así quedó de limpio. Yo no digo que esto no pueda ser cierto, pero es una experiencia extraña, ¿no? Es algo bastante extraño esta historia del tubo, ¿no? Y de hecho yo siempre se lo mantengo así aquí. Yo hasta barro los potreros, porque dijo, si yo le digo, si él lo dejó así, así lo tengo que mantener yo. Y lo hice, y yo siempre lo hago así. Yo eso, mejor dicho, si tengo, yo barro las calles, yo barro los potreros, porque yo digo, tengo que ser, ese sitio tiene que quedar como él lo dejó. Limpiecito, limpiecito. Después de que hizo esa bendición, él me dijo que le dijera a todas las personas, me dijo, dígales a todas las personas, me dijo, que bienaventurados son todas las personas que hasta este sitio lleguen. Que el solo hecho de llegar a este sitio, en ese entonces era un potrero, no había nada más sino un potrero, con cercas de alambre y postas de madera. Y me dijo que el solo hecho de llegar las personas a este sitio ya tenían un premio que era la santificación de su vida. Ahí es donde, no. Complicado. Mira la diferencia entre lo que es la revelación pública y una revelación privada. Nosotros tenemos la revelación pública que está en las Sagradas Escrituras, donde el Señor ya dio las bienaventuranzas. O sea, el Señor dio las bienaventuranzas, no a llegar a decir otra bienaventuranza, y mucho menos diciendo que como bienaventuranza es las personas que vayan a ese sitio, y muchísimo menos para decir que las personas que vayan a ese sitio son las personas que van a obtener una santificación de su vida solamente por ir allá. O sea, que entonces cualquier satánico que llegue allá solamente por llegar allá, entonces tiene santificación de su vida y entonces ya no cuenta entonces lo que nosotros nos esforcemos como católicos por vivir coherentemente nuestra fe, por nuestros sacramentos, por mantener una confesión constante, por comulgar en gracia. Ahí es donde uno como que, a ver, no me cuadra. Y se vuelve una salvación, una santificación más basada en algunas cosas externas en lugar del esfuerzo interno, ¿no? Del sacrificio, el ayuno, la Eucaristía. Es muy raro, o sea, eso es muy raro. Virginia me dice, comento alguna vez que visitó la montaña Shasta cuando estaba en otra etapa donde vivo. Bueno, yo estuve en el monte Shasta, que es un monte muy conocido. Yo vivía a 10 millas, no, de pronto un poquito más, a 30, a 40 millas del monte Shasta, porque nos movimos allá, ¿no? El monte Shasta es muy reconocido en ambiente nueva era. Es un monte espectacular, es la cosa más hermosa que ustedes se puedan imaginar en el norte de California. Y sí, ahí se han hablado de muchas experiencias sobrenaturales, si uno quiere llamarlas, especialmente, ya pueden ver en el libro Misterios Develados,
Pero todo eso es falso, todo eso es falso. Y desafortunadamente se me parece un poquito a la historia que estamos escuchando hoy, ¿no? Pero bueno, sigamos porque siguen cosas complicadas. Me Sí, se dijo, pone más fuerte. dígaselo a todos. Y yo decía, ¿y a todos a quién le va a decir? Bueno, yo le decía a mi familia, le decía a todos así. Bueno, porque dije aquí a todos, pero yo no sabía ni qué a la gente que tenía que hablarle ni nada, pero él después ya me fue enseñando. Eso pasó ese día y hablábamos y hablábamos y yo le decía, bueno, Diosito, yo quiero que me enseñe, que me enseña. Él me decía, vas a empezar a bendecir. Me decía, vas a empezar a bendecirlo. Y yo le decía, Diosito, ¿cómo si yo no lo sé? Bueno, aquí necesitamos parar. En la Iglesia Católica tenemos a los sacerdotes que nos dan la bendición al final de cada misa. Esos sacerdotes han sido consagrados por la imposición de manos de su obispo y tienen esa capacidad, ¿no? Ellos pueden bendecir agua, tienen la capacidad de que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo cuando ellos dicen las palabras de consagración. La pregunta que yo hago es, ¿por qué necesitaría Dios de una mujer para que nos dé su bendición si tenemos a los benditos sacerdotes de la Iglesia Católica? Eso me suena excesivamente extraño. Y cuando yo veo la vida de los místicas, ¿no? Como Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila, ellas no bendecían, o sea, Dios no les daba roles que eran eminentemente roles de ministros varones, ¿no? Porque en el orden de Dios es perfecto, ¿no? Y por eso sabemos que no hay sacerdotisas. O sea, Dios estimó que es el hombre el que tiene ciertas prerrogativas y la mujer tiene otros dones, pero el de bendecir con las manos no es típicamente un don de las mujeres, no es. Y yo creo que aquí cuando empezamos a ver esas cosas que van en contra de lo que tradicionalmente la Iglesia ha enseñado, es cuando debemos ser cuidadosos. Yo le dije, ¿cómo si yo no lo sé? Entonces, él no me dijo más nada. Ese día, yo así me dijo, va a empezar a bendecirlos. Y yo solamente le dije, Diosito, ¿y cómo si yo no lo sé? Yo decía, pero ¿cómo se bendice? Yo no sabía cómo hacerlo. Entonces, bueno, yo me fui a la misa. Ya, entonces yo levanté las manos, pero después de hablar mucho, él bendijo ese sitio, me dijo ese mensaje. Y yo ya miré ya la hora de que el bus pitó, y le dije, ay, Diosito, el bus viene, me voy para la misa. Yo le dije así. Es una mujer de misa diaria, ¿no? O sea que también tenemos que entender que ella hace el esfuerzo, ¿no? Y esa es la parte más complicada. Cuando yo he evaluado este tema, es este tipo de personas, de nuevo, cuando yo estaba escuchando el testimonio, yo decía, ojalá sea cierto, porque es una mujer piadosa, es una mujer sencilla y piadosa, pero creo que está equivocado. Ay, Diosito, el bus viene, porque el bus pitó. Y entonces yo lo escuché pitar y le dije, ay, Diosito, el bus viene, me voy para la misa, chao. Y le levanté la mano y le dije, chao. Cuando yo paso la carretera, porque eso yo, para coger el bus, para hacer la parada al bus, y todavía estaba ahí. Cuando yo paro el bus y me subo, yo miro por la ventana y ya no está. Ahí sentí un arrepentimiento, un dolor. Dije, ¿por qué me vine y no me quedé con él? ¿Por qué me vine? Pero no iba para la misa. Ahí hay un tema muy delicado. O sea, listo, gracias a Dios, listo, se siguió para la Eucaristía. Pero miren, ese sentimiento que está teniendo ella ahí, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque nunca, jamás, una aparición va o puede reemplazar el sacrificio de la Santa Misa. Jamás una aparición lo va a reemplazar. De hecho, hay una película que yo siempre recomiendo. Es una película, digamos, entre comillas, de terror, que se llama Ruega por nosotros, que muchos no la han visto porque la carátula es como la Virgen María, así como si fuera un demonio o algo así, pero cuando uno ve la película entiende por qué. Y resulta que es un demonio que se hace llamar María, ojo, nunca ni Virgen María ni la Virgen María, solo se hacía llamar María. Y se aparecía afuera de la parroquia exactamente en el momento en el que se estaba haciendo la consagración y todo el mundo dejaba de ver la consagración, la Santa Misa, para ir a mirar la supuesta aparición de María afuera del templo. Esa película es un jalón de orejas para los católicos que muchas veces preferimos las apariciones, las revelaciones privadas, la mística y todo eso, que la Santa Misa, donde todas las Santas Eucaristías están nuestro Señor Jesucristo real, completo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, jamás una aparición va a reemplazar la Santa Misa y el mismo Dios nunca va a permitir él mismo que ese tipo de cosas se den. Entonces, cuando eso se dé, eso ya es una evidencia contundente de que no es de Dios la aparición. Ese es un buen punto.
Entonces era lo que le tenía que pasar. Bueno, pues me iba al encuentro con él, porque él tenía que irse más triste que él se hubiera ido, yo hubiera quedado. Él me dejó ir y luego se fue. Bueno, entonces yo todo el camino me fui de esa buceta. Dios mío, yo llegué a la iglesia, pero fue la única misa en que yo no pude concentrarme, ni supe qué dijo el padre, ni supe qué decía la lectura, ni supe nada. De esa misa no supe nada, no supe nada. Yo sentada de cuerpo, pero la mente estaba en lo que me había pasado. Y de hecho yo iba a la catedral siempre a las misas, y yo era persona que llegaba a una misa y terminaba y seguía la otra, y terminaba y seguía la otra. Lo más impactante, ¿no? Porque, de nuevo, cuando yo estaba en la nueva era, uno puede decir, bueno, lo que pasa es que yo estaba fuera del catolicismo, era fácil caer. Esta es una mujer de misa, o sea, concentrada en su misa. Creo que es una mujer sencilla, creo que trata de ser una mujer espiritualmente honesta, pero sin embargo, vemos que hay demasiadas cosas que no cuadran, y eso nos debe indicar lo peligroso que es este tipo de visiones, ¿no? Lo complicado que es, y al final del día es cuando necesitamos allí a la iglesia. Ahí necesitamos a la iglesia que nos diga cómo discernir adecuadamente estas experiencias, ¿no? Y yo no me salí, Mira que precisamente con lo que ella está diciendo ahí, dice el canon, derecho canónico, el canon 917, y ahí es donde uno ve cómo necesita tanto la iglesia. ¿Por qué? Porque es que la iglesia es la que nos da las directrices. La señora iba y era una misa tras otra, y en todas comulgaba. El canon 917 nos dice que uno solamente puede comulgar máximo 2 veces en el día. Y obviamente pues participando de la Santa Eucaristía. Entonces como católicos no es como que entonces nos fuimos a 10 misas en el día y 10 veces comulguen, no. O sea, hay normas dentro de la iglesia. Y entonces cuando nosotros desconocemos nuestra propia fe, nuestras propias normas, podemos, por muy buena intención que se tenga y por muy alma piadosa y lo que sea, caer en equivocaciones y en errores como ese. Sí, de acuerdo. Para eso está la iglesia, para enseñarnos, ¿no? Que me acompañaba se aburría conmigo porque decían, ay, pero es que usted da una misa y sigue la otra y sigue la otra y sigue la otra, pero vamos a movernos un poquito hacia adelante, que hay otros temas importantes. Está aquí, y eso yo así me daba duro, o sea, yo lo buscaba cuando yo hacía mis manitos así, entonces yo sentía la vibración del cuerpo, las manos, todo eso, la calor que entraba, el airecito, yo lo decía, Diosito, y tú estás conmigo, y yo le decía, mamá, dime que tú estás conmigo, yo le decía. Como él nadie me enseñó a bendecir, y él tampoco ese día no me dijo cómo era la bendición, yo me fui a buscar la bendición a un sacerdote en la catedral, pero ¿qué recibí yo ese día? Recibí un regaño, porque él me dijo, y no puede ser que usted, que ya ha hecho la primera comunión, que ya está, él me preguntó que ya ha hecho la primera comunión, no sepa bendecir. Pero de nuevo, el rol de bendecir públicamente no es el rol de una laica, ¿no? No es el rol de una laica, es especialmente el sacerdote con sus manos consagradas, perfecto, es una bendición, bienvenida, pero una persona laica bendiciendo, suena muy raro eso. Y claro, uno puede bendecir a sus hijos. Yo le doy a mi hijo bendición, y todo, listo, normal. Pero en el contexto y el sentido en el que la señora obviamente lo está haciendo, que ya son bendiciones que de hecho inclusive ella dice que Jesús le dice que para poder recibir esa bendición tiene que ser de rodillas ante ella. Pues, muy complicado, de rodillas ante ella. No sé, padre, si usted me quiere enseñar. Y me dijo, pues eso ya deben saberlo. Él no me lo enseñó, me dijo, eso ya se debe saber, cómo se hace la bendición, pero no me la enseñó. Yo me volví otra vez aquí para la casa triste, porque como Dios me había pedido que los bendijera, pero no sabía ni a qué bendecir ni nada. Y entonces yo llegué aquí otra vez a la casa y le dije, Señor, te pido que me enseñes, enséñame por favor, enséñame porque nadie me quiere enseñar y yo no sé cómo hacerlo. Pues uno normalmente que lo hacía, pero uno más. Y él me enseñó a bendecir. Y me dijo que lo que él me había enseñado, lo tenía que enseñar a todas las personas del mundo. Y es que hay mucha gente, mira, yo acá tengo que corregirlo, o sea, a mí, yo todas las bendiciones, me digo, si hay una sola persona que esté haciendo mal la bendición, paras la bendición para corregirlo, porque esa persona es digna de recibir mi bendición. Entonces él me dijo siempre. ¿Tú qué opinas con ese tema de la bendición, ese énfasis en que la bendición tiene que ser de cierta forma, que entre otras, no sé, yo nunca he visto en la Iglesia Católica el tipo de bendición que ella hace con la forma? Es extrañísimo. Sí, ahorita lo vamos a ver. No sé si tienes ahí la foto, la imagen pues, que te ha mandado, si algo la ponemos ahorita, porque obviamente yo no voy a decir que la señora lo sea, pero que de pronto indirectamente esté haciendo algo
O sea, como dicen por ahí, nadie sabe para quién trabaja y el demonio es muy astuto. Entonces, pero sí es muy, muy complicada la supuesta bendición que Dios le ha enseñado y que si las personas no le hacen así, entonces lo tiene que frenar porque las personas son dignas y siempre es como esa cuestión de ser digno o no ser digno. Ahorita, entonces, si un sacerdote le prohíbe celebrar los sacramentos, no es digno de llevar la sotana. Si una persona entonces está ante ella para una bendición, esa persona es digna de recibir su bendición, pero la de ella. Ya, entonces, son cosas muy, muy complicadas ahí. Déjame ver que aquí tengo la imagen. Uh-huh. Ahorita vamos a ver, esta es la bendición que ella va a plantear, ¿no? De nuevo, es una bendición, al menos para mí no es una bendición típica católica, ¿no? Y de nuevo, puedo tener un desconocimiento en este punto, pero ese tema de la bendición cuando se vuelve la salvación algo tan externo es muy complicado, ¿no? Nos vamos otra vez a lo externo en lugar de la santidad como algo interno, ¿no? Y se la voy a enseñar a todas las personas que lo ven en este momento. Hay mucha persona que ni siquiera pasa la mano acá, sino así, aprieta la mano y aquí una cruz por acá y no nada más. Otra cosa, William, es que este tipo de cosas fomentan una actitud de pensar que son las cosas externas las que nos salvan, ¿no? Y se vuelven escrupulosos. Se vuelven escrupulosos o tiene que ser con ciertas formas, pero eso nos desenfoca. A mí esa ha sido como mi experiencia. Ese tipo de cosas lo desenfoca a uno de realmente el trabajo interno que hay que hacer, ¿no? Y yo cuando veo eso me da mucha tristeza, porque cuando él lo hizo para enseñarme, él me fue diciendo, coloca tu mano en señal de bendición. Y era así. Nunca cerrada, tiene que ser la mano abiertica. Diciendo, por la señal de la Santa Cruz, una cruz pequeñita sobre la frente, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbrame, Señor, Dios nuestro, una cruz pequeñita dentro del pecho, ni más abajo que gente que va por allá la mano al estómago, por acá, es acá. Líbrame, Señor, Dios nuestro. Y luego dijo, en el nombre del Padre en la frente, del Hijo en el pecho, del Espíritu, tiendan las manos bien sobre el hombro del Espíritu Santo y eleva la mano al cielo y diga amén. Eso de elevar la mano al cielo, no sé, o sea, porque nunca ha estado en la Y es donde tradición está raro. católica, ¿no? Ahí es donde está, ahí es donde cuando ella baja las manos, ahí es donde forma ese triángulo Illuminati que vuelve y digo, o sea, quizás obviamente la señora no lo sea, obviamente, porque se nota su humildad, se nota la devoción y todo eso, pero el demonio sí se la sabe, y si le está diciendo a ella que haga eso, y eso es lo que le impone ella siempre a las personas de rodillas, porque es esa bendición, y le enseña a todo el mundo que sea esa bendición. De hecho, un poquito más adelante ella habla de que es que la bendición entra es que por la palma de la mano, entonces, o sea, son cosas externas. Afortunadamente no hablo de los chakras, pero bueno. Sí. Así, me dijo que era la unión con el Padre Eterno. La unión con el Padre Eterno no puede ser a través de una posición de las manos. Ese es el tema, ¿no? La unión con el Padre Eterno. Si yo digo un amén así, me queda un amén volando. Me dijo, no puede ser que un amén le quede volando porque no puso las manos de cierta forma, por favor. Si usted hace así, no le va a recibir nada. O sea, si ustedes no ponen las manos como ella dice, Dios no les va a recibir su oración. O sea, ¿por qué tengo yo que creer ese tipo de cosas? La bendición está directamente al cielo, en elevar las manitos al cielo. Hay que hacerlo de esa manera. Esta bendición es la que él exige para poder entrar al reino de los cielos. Exige. Ok, aquí para contestarle a nuestra buena amiga Sheila Ramos, diciendo gracias, la bendición la recibo de Dios a través de los sacerdotes. Pues resulta, mi queridísima Sheila, que dice que ella dice que si no recibimos esta oración, entonces es la que Jesús exige para entrar al reino de los cielos. No, con mucho respeto, pero o sea, para mí como católico es inaceptable esa posición. Como católico que cree en el magisterio, que cree en 2000 años de enseñanza apostólica en la Biblia, eso que está diciendo simplemente es inaceptable y lo voy a repetir. Que esta bendición es la que él exige para poder entrar al reino de los cielos. Eso es descartado. O sea, no tengo ningún problema en decir eso, simplemente debe ser ignorado y ahí está diciendo algo que es falso. Eso no está en ninguno de los catecismos
ni el Concilio de Trento, ni en el concilio, ni el catecismo del Papa Juan Pablo II. No, nunca dice. O sea, nosotros lo que necesitamos es vivir una vida sacramental, de vivir una vida de oración, de fe en Cristo, de buenas obras, pero no es que una bendición que nos exija Jesús para entrar en el reino de los cielos. William, ¿tú qué opinas de ese punto? Ya, mira, precisamente voy a colocar acá en el chat un numeral de un documento del Magisterio que desde 1978 había dado unas directrices a los obispos de cómo identificar que una revelación privada se podía aceptar para incluso aceptar solo para empezar una investigación. Dice, si incumple con alguno de estos criterios, descartado incluso para investigar, de una vez se descartaba. Voy a colocar acá en el chat lo que dice, ese es uno de los criterios negativos, para que sepa leer. Está muy largo ahí, no me deja ponerlo así como la... Bueno, lo voy a leer acá de una vez. Dice, criterio negativo, errores doctrinales que se atribuyen al mismo Dios, a la Santísima Virgen María o a algún santo, teniendo en cuenta, sin embargo, la posibilidad de que el sujeto haya añadido, aún de modo inconsciente, elementos meramente humanos e incluso algún error de orden natural a una verdadera revelación sobrenatural. Entonces aquí la señora está obviamente... Error doctrinal. Ese es un error doctrinal. Claro y llano, o sea, punto. No hay discusión allí siquiera. Y como tú dices, eso descalifica lo que ella hace. O sea, la iglesia, por ejemplo, si ella va donde el obispo a decirle que para que le acepten esta revelación privada, como se le ha aceptado a muchos otros místicos que lo investigan y que organizan y todo, nada más, con este punto de que es que esa bendición es la que exige Jesús para entrar al reino de los cielos, ya queda completamente descartada y ni siquiera se abre una investigación para ello, queda descartado desde el magisterio. William, ¿nos puedes poner el link, por lo menos, al documento, si es posible? Bueno, vamos a seguir mientras William pone el link. Me dijo, es el examen que él presenta, que él pide para poder entrar al reino de los cielos. El examen que Cristo presenta para entrar al reino de los cielos es hacer la bendición como supuestamente Cristo se la enseñó a Ezelmira. No, eso no, en la Biblia no dice nada de eso. El magisterio nunca ha enseñado nada de eso, simplemente eso es una muy buena razón para descartarlo de plano, ¿no? Porque no sé cómo yo resulté con él allá, no sé cómo pasó. Lo hecho es que yo resulté una noche, un amanecer allá, y hay dos puertas principales al entrar al reino de los cielos. Hay una puerta grande y hay otra puerta. Él se para acá y uno llega ahí, y él está parado frente a uno, le dice, regálame la bendición. O sea, el punto es este, la Iglesia Católica, después de 2000 años, se va a dar cuenta, gracias a ella, que hay que saber esa bendición para poder entrar al reino de los cielos. Y si no, pues simplemente no pasamos. O sea, por 2000 años se nos perdió esta enseñanza, ¿no? O sea, lo que yo acabé de hacer. La persona tiene que hacerlo bien. Rezarle el Padre Nuestro, el Ave María y el credo. La persona que no se sepa el credo, por favor, apréndaselo y de memoria. Porque cuando las personas se les pedía ese examen y no los decían, las mandaba para el otro lado. No, qué pena con ella. Yo estoy de acuerdo en que todos nos debemos saber el credo, estoy de acuerdo en que todos nos debemos saber el Padre Nuestro, estoy de acuerdo en que todos nos debemos saber el Ave María, pero que nos digan que si no nos sabemos el credo, no pasamos la entrada al cielo. Ese tipo de cosas hace que cuando los protestantes critican a la Iglesia Católica por cosas como esta, uno desafortunadamente va a tener que darle la razón, ¿no? Porque van a decir, bueno, al final del día, eso no es lo que enseña la Iglesia Católica. Eso es lo que se le ocurre a una persona que dice que vio a Jesús y que ha tenido unas experiencias de alguna forma sobrenaturales. Pero yo como católico no tengo que aceptar nada de lo que ella está diciendo. Es más, como decía William, si es un error doctrinal, claro, si es algo que la Iglesia no ha enseñado o incluso que va en contra de cosas que la Iglesia ha enseñado sobre la salvación, yo puedo claramente, sin ningún problema, rechazarlo. Y no solamente rechazarlo, sino eso es para mí un indicador de que muy probablemente el Jesús con el que ella está hablando no es el verdadero Jesús. No, y Hugo, mira, ella está diciendo que hay que saberse el Padre Nuestro, la de María y el credo. Listo. Una cosa es sabérselo, otra cosa es vivirlo y aceptarlo. En el credo decimos
creo en la Santa Iglesia Católica. Eso significa hacerle caso, obedecerle. Entonces no solamente es decirlo. Y estoy seguro de que puede que haya habido personas que se han salvado sin saberse el credo. O sea, que el credo se convierta hoy en aquello que nos define quién entra y quién no entra. No, yo creo que eso no. La iglesia no ha enseñado eso. Examen y no los decían, las mandaba para el otro lado. Y les decía a él, y a mí me decía, a él enséñales, a ellos enséñales, a ellos enséñales. Pero en ese momento ni una persona entró con él, ni una persona entró con él. Todos teníamos errores. Todas las personas que en ese momento pasaron, Se sabe el credo, casi nadie se lo sabe, el credo. no se lo sabe. Bueno, entonces resulta que la mayoría se van a ir al infierno, según esta afirmación, porque casi nadie se sabe el credo. No, y es ¿Al credo largo o al credo de los apóstoles? el credo es el pequeñito, el credo pequeño, creo en Dios Padre Todopoderoso. El de los Ese creo. Y yo, mira, que después resulté yo enseñándole a la gente los credos. Yo veía que la gente empezaba a rezar y me escuchaba en qué parte de la oración iban y yo les comenzaba a rezar. Y ya hasta que hacía que la gente se lo aprendiera. Ese es el tipo de cosas que si el obispo, y yo le hago un llamado al obispo de la diócesis donde ella está, si el obispo tiene una conversación con ella y ella le dice esto, el obispo claramente tiene que ver que hay un problema muy serio con esto y no puede aceptar, o sea, esto es inaceptable. Dentro del mundo católico esto es inaceptable, porque va en contra, como dice William, de la doctrina católica. En la doctrina católica nosotros no nos salvamos por rezar un credo o por no sabernos un credo. O sea, la salvación es algo mucho más profundo que el aprenderse una oración de memoria. Ahora, vuelvo y lo digo, yo espero que todo católico se sepa el credo y que lo rece diariamente, si es posible, en el rosario. Pero de ahí a decir que el que no se lo sepa de memoria no va a entrar al cielo, no. Y yo les comenzaba a decir y se lo rezaba y se lo rezaba y se lo rezaba. Y yo siempre lo hago acá en la iglesia porque esa es una de las peticiones que yo debo enseñarle para que ellos puedan entrar al reino de los cielos. Ese es el examen que pide Dios. Ay, Lupi María dice, ¿y cuál creo es el de los apóstoles o el niceno constantinopolitano? Para entrar al reino de los cielos con él. Haznos otra vez la bendición. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que le haga la bendición? Les gusta el sensacionalismo a veces, ¿no? Mira, Haznos otra vez la bendición. Señora. Por favor. Sí, haznos otra vez la bendición. Mira, favor. tiene que la manito, es que hay muchas personas que la utilizan. Este señor Alejandro como que no tiene ni idea tampoco de... Así, si tú ves cualquier bendición que vayas, vas a darte cuenta cómo lo hacen. Y sin querer uno lo hace porque yo también no lo sabía. Bueno, sigamos adelante porque aquí pues se dedican al tema de la bendición, pero hay otros temas. Este es un punto que William me señaló. Yo no lo había notado como tal, pero es otro punto, pero súper problemático, escuchemos. Yo veo a las personas y me toca decirle, venga usted, venga acá, mire, se hace así, y yo les hago la bendición para que lo aprendan. Me toca porque él me dijo que hay que corregirlo. Me dijo que para recibirle la bendición que yo les doy a las personas, deben de ponerse de rodillas. Deben de ponerse de rodillas y levantar las manitos al cielo. No, señor, no. Yo recibo una bendición de un sacerdote, generalmente de pie. Yo le pido mi bendición al sacerdote, por favor. Es que las manos de un sacerdote están consagradas por el amor de Dios. O sea, es un sacerdote, las manos de un sacerdote son algo maravilloso. O sea, el milagro de la transustanciación se da en unas manos consagradas. El sacerdote creo que fue San Juan Bosco. Fue San Juan Bosco en el que en uno de sus sueños, que se supone que vio el infierno, él decía que él haya visto sacerdotes y que decía que en la oscuridad del infierno lo único que iluminaba eran las manos de los sacerdotes condenados. Es impresionante, o sea, pero ella no ha sido consagrada. ¿Yo por qué me voy a arrodillar? O sea, no tiene sentido dentro de la eclesiología católica lo que ella está planteando. Es como un retroceso, la verdad. O sea, o peor aún, es una ruptura con la tradición, Es negar la revelación pública que ya tenemos como católicos para darle más credibilidad a la revelación privada y personal que tiene esa señora. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, de rodillas y hacer esto. Las manitos tienen que estar así. Déjeme, aquí voy a hacer una cosa, espero que las damas no se ofendan conmigo por esto que voy a decir, ¿no?
de muchos años de experiencia en la nueva era, siempre que habían maestras, instructoras, canales, gurús femeninas, las cosas siempre terminaban mal. Siempre terminaban mal. Yo no estoy diciendo que los hombres sean mejores, pero espiritualmente, la dirección espiritual de una mujer guiando como pastora, no es algo que yo veo en la Biblia, no es algo que yo veo en la tradición católica, y generalmente, a menos mi experiencia en la nueva era, siempre termina mal, siempre termina mal. Así se cita, es así. Si tú las colocas así, él me dijo, la bendición resbala y se va, no entra usted. Si tú las digo que la bendición es algo material. Que las colocas, ¿qué está haciendo? Trancando, poniendo una barrera para que la bendición no entre a tu vida. A mí esas cosas creo que fomentan en el católico de a pie, en el católico sencillo, fomentan una especie de ¿cómo se dice, William? ¿Qué esa palabra que usamos? Superstición, exactamente. Ese tipo de cosas, que si no puso la mano de cierta forma, entonces va a bloquear la bendición. Yo no creo en eso, ¿no? Yo creo que la bendición se termina volviendo abuelos. Sí, exacto. Cuando viene de un ministro consagrado, uno no necesita tanta parafernalia ni tanta técnica, ¿no? La única manera de recibir la bendición es cuando tú vas a pedir algo, tú dices, dame. Entonces la bendición entra por la palma de la mano acá. Incluso aquí cuando les doy la bendición, sienten que les quema esta parte. Ok, cuando uno está en el Reiki, se habla mucho de ese calor, ¿no? Ese calor entrando en el Reiki, o cuando está en la nueva era, se habla de los chakras, de los rayos secretos en las manos, ¿no? O sea, así como hay 7 chakras en diferentes puntos, supuestamente, ¿no? Aquí todo esto es enseñanza de la nueva era con la que no estamos de acuerdo, pero hablan mucho de las palmas, ¿no? Y de la energía de la palma de la mano. A mí esas cosas me suenan peligrosamente nueva era, ¿no? Porque son los rayos de luz que entran. Y él me dice así, y aquí, por ejemplo, me toca, los compañeros de lado, por favor, corrijan. Las manitos nunca se deben colocar así, ni nunca así, únicamente así y de rodillas. Se les debe recibir estas bendiciones de Dios. Él me dijo, esta bendición la deben recibir de esa manera. Bueno, entonces yo ya empecé a enseñarles a las poquitas personas que llegaban. De nuevo, a mí lo lamento por ella, ¿no? A mí me duele mucho escuchar que una persona sencilla, una persona, pues, yo diría, ¿no? No se le nota un mal corazón, no se le nota, pero está engañada. O sea, Sí. esa es la verdad, Sí, está engañada. Ese tipo de cosas no son enseñanzas católicas. No son enseñanzas católicas. Da pena con la señora. Y yo, por ejemplo, veo aquí en los comentarios que hay algunos hermanos que de pronto les produce risa, y lo comprendo, pero me parece que esto es un tema muy serio, como lo decíamos al principio, en el sentido de la cantidad de gente a la que está llegando este tipo de contenido y que todos se lo han creído. Y todos son católicos. Vuelvo al punto de William. Miremos Mundo Católico, un mes lleva este video y tiene 147,000 visitas. O sea, 140,000 personas probablemente han visto este video, han sido influenciadas por este video, y de pronto son personas que creen que tienen que aprenderse el credo, porque si no se aprenden el credo de memoria, entonces no van a poder entrar al cielo. Y que hay personas, Hugo, que como ella dice, que todas las personas que para poder recibir esa santificación de la vida, obligatoriamente tienen que pasar por ese lugar, o sea, tienen que ir hasta allá a recibir esa bendición. O sea, Pues ni siquiera es como que, pues tienen que ir hasta allá. Tú sabes, yo soy de Colombia y con William hemos planeado cuando vaya a Colombia hacer una peregrinación al Santuario de las Lajas. Entonces yo estaba pensando la primera vez que vi esto, porque yo me dejé medio convencer, la verdad. Estaba pensando, dije, bueno, le voy a decir a William que también nos vamos para Tunja, y de allí de Tunja cogemos una flota, nos vamos a ver a Selmira, pero bueno, ya poco a poco como que fui discerniendo, pero vuelvo y lo digo, yo quería que esta señora estuviera diciendo la verdad, porque yo no quiero que personas católicas se dejen engañar de esta forma. Y yo no quería que ella, yo quería pensar que ella no estaba engañada, pero de verdad la evidencia es muy contundente en la medida que pareciera que definitivamente no está en lo correcto, ¿no? Y bueno, sigamos, que aquí viene el 5º mandato, ¿no? Yo ya la voy a perder y no alcanzo. Y yo sufría mucho, y cuando un día
en la buena mañana me dice, ¿me construirás una iglesia en este lugar? Constrúyeme una iglesia en este lugar. Y yo decía, Dios, ¿y dónde? ¿Y con qué plata? Yo le dije, Dios, ¿y cómo? ¿Y con qué plata? Ok, aquí les voy a decir de antemano algo. Ella no le pide permiso al obispo para hacer la iglesia. Ella no le pide permiso a su obispo para hacer la iglesia. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Si yo no tengo, yo le dije así, Diosito, ¿y con qué plata? Él levantó su mano, me acuerdo tanto ese día, él levantó su mano y me dijo, todos en el mundo te ayudarán, todos en el mundo te ayudarán. Y me dijo, dígales que todas las personas, que dejen su granito de arena en este lugar, que todo el que haga algo por esta obra en este lugar, yo lo recompenso con bendiciones. Bueno, primero quiero responderle a nuestra apreciadísima Priscila. La devoción es aprobada, por supuesto, o sea, es un sitio de peregrinación, es una basílica, y hay demasiados milagros para ignorar en Las Lajas, ¿no? Yo creo absolutamente convencido de que es un sitio muy, muy, muy especial, Las Lajas, ¿no? Pero aquí el tema con... Eso fue sus palabras. Volvamos Yo dije, bueno, este segundito aquí. Que todo el que haga algo por esta obra en este lugar, yo lo recompenso con bendiciones. Imagínense esto. Aquí está el tema, ¿no? Imagínate tú, William, que yo te digo mañana esto, ¿no? Yo digo, William, se me apareció Jesús. Y Jesús dijo que el que me apoye en esta misión, aquí en este canal, Osana en Excelsis, la persona que me done y que me apoye para que este canal crezca, Cristo mismo lo va a bendecir. ¿Tú qué crees que va a pasar? Mucha gente va a decir, uy, no, o sea, hay que apoyar, ¿cierto? O sea, ¿quién va a decir que no si Jesús lo dice? Entonces, ese es un tema muy complicado. Eso es crear una nueva secta. Así surgió la Pare de Sufrir. Sí, no, es muy complicado, Eso fue sus palabras. Yo dije, bueno, ya yo vi que dio la bendición, entonces yo dije, ya listo, yo voy a empezar. Él me dijo, empieza a buscar los permisos. Me dijo, caiga las matas. Y él me iba diciendo. Ella termina haciendo la iglesia. Creo que aquí hay unas fotos, ahorita las vamos a ver. Y vamos a ver algunas de las fotos, porque yo tengo un comentario un poco fuerte, ¿no? Con el tema de la iglesia. Ella dice que Jesús aquí está, esta es una buena foto por varias cosas. Aquí hay varias fotos. Déjenme ver, ¿por qué se me escapa esta? Se me escapa una foto importante aquí, ¿no? Miren esto, o sea, este es la parte de frente, es el altar. A mí esto me llamó poderosamente la atención. En la iglesia de ella no es una iglesia más bien tipo moderna, ¿no? No es una iglesia clásica. Por ejemplo, uno va a Pasto, ¿no? O va a Popayán y están esas iglesias antiguas con esos altares hermosísimos, súper católicos, con esculturas, con, no sé, o sea, es como un sentir católico en esos altares. Yo veo este altar, es un altar moderno. Sí, obviamente está el Sagrado Corazón, muy bueno, pero no es el tipo de altar clásico católico, ¿no? Y a mí, porque, por ejemplo, no veo el sagrario, no se ve atrás, no es el tipo de iglesia, aquí lo podemos ver, o sea, no es el tipo de iglesia clásica, es más una iglesia casi que moderna, ¿no? Y a mí eso no me gusta, les tengo que ser muy honesto, ¿no? Yo me imaginaría que si Cristo quiere una iglesia, me imaginaría que es una iglesia no tan moderna, que tiene un toquecito protestante, para serles muy honesto, no tiene ese sabor de iglesia católica que uno ve, por ejemplo, en Colombia. Ustedes vayan a Popayán, incluso en Cali, esas iglesias viejas como la iglesia de la Merced, o en Pasto, muchas de esas iglesias antiguas, o sea, ni qué decir de Las Lajas, ¿no? Pero no es una iglesia que se ajuste a lo que es más una iglesia moderna. Ahora ella dice que Cristo... Es que no se va a ajustar, Hugo, no se va a ajustar porque es que no tienen normas litúrgicas. Sí, no, exacto. No es hecha pensando en la liturgia, ¿no? No es hecha pensando específicamente en esos elementos litúrgicos tan católicos. Ahora, el punto es este, William. Ella está diciendo que todos los planos se los reveló Cristo. Entonces, ¿por qué Cristo le revela a una iglesia que
que es más una iglesia moderna o modernista que una iglesia clásica católica, ¿no? Entonces, ese es un punto. Dos cosas quiero comentar de una persona muy apreciada por mí que miró el video y me mandó unos comentarios. Me dijo, mire, en la misa últimamente ella se pone una mantilla brillante para la misa, ¿no? Ella da la comunión. Eso no es muy ortodoxo, ¿no? No es muy ortodoxo. No estoy diciendo que sea prohibido, pero no es, al menos no es como lo ideal, ¿no? Es que el ministerio, como persona que es obviamente una ministra extraordinaria de la comunión, Sí. es por eso, porque es una persona extraordinaria y ese envío es desde obispo. Eso no es el que quiera simplemente porque quise y ya, otra desobediencia. Entonces, eso no lo puede hacer simplemente porque yo quiero y ya. No, eso no es así. Otra es que ella da la comunión, como les dije, también está en la zona que es exclusiva del sacerdote durante la misa, eso no es muy recomendable. Ella a veces es la única persona que lee las lecturas, menos el Evangelio, eso es muy llamativo. No sé, son muchas cosas que cuando uno le escucha hablar de la iglesia es como si fuera su iglesia, es como si fuera su obra, pero si esto es de Cristo, es de la Iglesia Católica. Uno no puede decir, esto es mi iglesia, esto la construí yo con la revelación de Cristo. No, esto es o sea, si es una misión católica, es de la Iglesia Católica. Y eso a veces siento que como que no está como tan fuerte y tan anclado como, al menos como uno quisiera. Pero vamos aquí al tema de la iluminación del altar, que es un tema que a William le llamó mucho la atención. Vamos a escuchar. A veces fue para bendecir la mesa del altar. Quedó en un momento de la iglesia que se abrió la puerta y estaba como si hubiera puesto muchas velas sobre la mesa del altar y ahí quedó bendecida la mesa del altar. O sea, dice que la mesa del altar donde se hace el sacrificio de la misa, que generalmente aquí donde yo voy, todas las iglesias que yo voy aquí en Austin, los altares tienen reliquias de santos, allí de primero, segundo grado o tercer grado, pero siempre hay reliquias de santos, ¿no? Ella dice que no, que simplemente entró la luz, iluminó el altar y que ahí quedó bendecido. Eso no es enseñanza católica, William. Eso Totalmente. no es enseñanza católica. Vea, se lo leo. Acá, por ejemplo, es que no es sino ir a lo que está público incluso de nuestra Santa Iglesia Católica, es el Código de Derecho Canónico sobre la función de santificar de la Iglesia, de los lugares y tiempos sagrados, de los lugares sagrados. Y dice, por ejemplo, el altar, en el numeral 1235. El altar o mesa sobre la que se celebra el sacrificio eucarístico se llama fijo si se construye formando una sola pieza con el suelo, de madera que no pueda moverse, y móvil si puede trasladarse del lugar. Conviene en que todas las iglesias haya un altar fijo y en los demás lugares destinados a celebraciones sagradas, el altar puede ser fijo o móvil. Ella dirá, es móvil. Dice, según la práctica tradicional de la iglesia, la mesa del altar fijo ha de ser de piedra y además de un solo bloque de piedra natural. Sin embargo, a juicio de la conferencia episcopal, puede emplearse otra materia digna y sólida. Las columnas o la base pueden ser de cualquier material. El altar móvil puede ser de cualquier materia sólida que esté en consonancia con el uso litúrgico. Se deben dedicar los altares fijos y dedicar o bendecir los móviles, según los ritos prescritos en los libros litúrgicos. Debe observarse la antigua tradición de colocar bajo el altar fijo reliquias de mártires, como decía Hugo, o de otros santos, según las normas litúrgicas. El altar pierde su dedicación o bendición conforme al Catecismo 1212. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese altar no es lícito para celebrar Eucaristías. Ese altar no es lícito para celebrar una misa. No está cumpliendo los requisitos fundamentales, es la verdad. Bueno, vamos a este punto para ir cerrando. Este punto que planteó William aquí es... Como para los retiros, o sea, él dice que en este sitio van a vivir todos los obispos. O sea, el Papa es un obispo de Roma, el papado se va a pasar para Boyacá, para los que no sabían. La sede de Roma se va a mover a Boyacá, porque según ella todos los obispos se van a ir a vivir allí, ¿no? Entonces, eso va a crear un problema serio en la Iglesia Católica, porque no van a haber obispos, aquí el obispo de Austin se va a ir a vivir a Boyacá, eso va a ser un problema para todos los temas de gobernabilidad de la Iglesia, ¿no? Así que
Bueno, a ver, es un poquito irónico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es como para que se den cuenta de que las cosas que dice realmente no tienen O sea, sentido. él dice que en este sitio van a vivir todos los obispos. No, yo lo que diría es que el obispo ¿qué obispo es? ¿Hay el obispo de Tunja, William? ¿O quién? Sí, no, el obispo tiene que tomar Sí, cartas. incluso Tiene que tomar cartas. yo me tomé la libertad de averiguar y es arzobispo de la arquidiócesis de Tunja, Boyacá, Monseñor Gabriel Ángel Villa Bajos. Yo creo que sí hay que de pronto tratar de hacer contacto con Monseñor para ver si él está enterado como de todo esto, porque pues obviamente es su pueblo, su redil, sus ovejas las que están confundiendo al ir a este lugar. Yo entiendo un poquito al obispo, de pronto él ve esa piedad popular y entonces los obispos es una posición difícil, ¿no? Ve de pronto, y bueno, uno puede equivocarse, pero vuelvo y lo digo, puede que yo esté equivocado aquí, ¿no? Puede que el obispo diga, bueno, ¿y qué tal si es Cristo realmente el que la está inspirando? Y yo no quiero convertirme en un obstáculo, pero yo creo que son demasiadas las señales de que aquí hay problemas bastante serios, muy, pero muy, muy serios, ¿no? Entonces, cuando vemos cosas que van en contra, como decía William, yo creo que eso es lo más importante, cómo discernir apariciones, cómo discernir místicos, cómo discernir este tipo de cosas. La humildad es uno, la obediencia es otro, la alineación con la doctrina católica. Ustedes ven, a mí me impacta demasiado Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila no estudió teología, estaba en la época en donde no se dejaba leer la Biblia porque estaba el tema de la reforma protestante, y sin embargo, ustedes ven la teología de Santa Teresa de Ávila absolutamente en línea con lo que la Iglesia ha enseñado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que lo pone uno a pensar, ¿no? Dice, Jacqueline Santoyo dice una cosa que es fuerte, dice, es fuerte, pero dice, está diciendo muchas tonterías. Sí, son cosas que no nos calan, no las podemos aceptar como católicos. Y me parece, para serles muy honesto, que el mundo católico, que los entrevistadores los vi muy flojos, o sea, ellos tienen que cuestionar cuando están invitando a una persona que puede estar engañada, ellos tienen que cuestionar, hay cosas Hugo, que pero es tienen que que le cuestionar. creyeron el cuento. Al final le Completo. piden la bendición y ella les hace la bendición que le hace a todo el mundo y el Señor hasta se arrodilla. No, yo les voy a decir algo. El tema de las bendiciones, uno puede, con bendiciones, uno le pueden entrar energías, fuerzas, entidades, espíritus que no son de Dios. No Claro, se es que le dejen está imponiendo bendecir. las manos y está abriendo unas No. puertas de las que obviamente después para cerrarlas es muy complicado. Sí, sí. Entonces, mire lo que dice Cecilia, actúa de buena fe. Yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que si van a hacer una entrevista, tienen que cuestionar. Tienen que sentirse en la libertad de cuestionar, y de pullar un poquito, ¿no? Porque eso ayuda a la gente a discernir. No podemos simplemente abrirnos y decir, sí, muy bonito, suena muy bonito, tuvo una experiencia, es católica, va a misa todos los días, reza el rosario todos los días, sí, sí, pero puede estar engañada. Esa es la realidad y el enemigo de Dios es muy hábil, es muy, muy hábil y puede coger una persona de buena voluntad y le puede dar 3 vueltas. Esa es la verdad, esa es la verdad. Entonces, bueno, entonces, ah, Yo creo que podemos finalizar, sí, si te parece, Hugo, con lo que dice ahí en el minuto de 1 hora 20. finalicemos con eso, sí. 1 hora 20, exacto. Okay. Un momento, un segundo, y vuelve y queda otra vez a la imagen y después aparece otra vez la hostia. O sea, eso es una cosa, siempre las cosas pasan en cuestión de segundos. De hecho, ni un minuto, nada, ni un Me confirman si pueden escuchar, ¿no? segundito, eso es como que abrió los ojos y miró, y listo, y pasó, y se desaparece. Te quería yo preguntar otra cosa. ¿Te explicó el Señor cómo iban a pasar todas las personas por esa capilla? ¿Todo el mundo por esa capilla? Todo el mundo. Él me dijo así, todas las personas del mundo tienen que llegar por este lugar. Entonces, mira. Bueno, las personas que están viendo hoy esta entrevista en este canal no creo que vayan, entonces, pues, creo que nos
nosotros no somos parte de los elegidos, ¿no? Que eso pasó hace poco. Y entonces comenzaba a decir la gente, ay, pero es que la señora, porque Dios me lo mostró, lo que comenzaban a decir. Miren este comentario de Anunciando el Evangelio. Dice, los del mundo católico se creen todo. Yo he escuchado comentarios de ese tipo, ¿no? Como que antes discernían más, pero han ido aflojando mucho su discernimiento, ¿no? Entonces comenzaban a decir, ay, pero es que Dios sí está en todo lugar, Dios está aquí, Dios está en toda parte. Sí, Dios, y él me dijo, sí, yo estoy en todas partes, pero la única diferencia es que él pide, que Dios exige que las personas lleguen a este lugar. ¿Por qué? Para que reciban el premio de la santificación de la vida. Así que, señores, si ustedes van a misa todos los días, si ustedes van y le rezan al Santísimo todos los días, lo que tienen que hacer es más bien coger una flota, llegar a Tunja, Boyacá, y de Tunja un bus hasta donde está esta iglesia, y bueno, con eso ya pueden lograr su santificación, ¿no? Pero bueno, es un poquito irónico lo que decimos, pero es más o menos para que ustedes vean que definitivamente hay cosas que no son católicas aquí, ¿no? Bueno, William, ¿qué te parece? No sé qué palabras tienes para cerrar el día de hoy. ¿Cuál es tu reflexión esencial con respecto a este tema? Con respecto a este tema, hermano, yo creo que de pronto un poco de manera general es que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las revelaciones privadas. Porque es que no solamente es esta señora, o sea, alrededor del mundo hay mucho pseudo místico católico que todos los días dicen ver ángeles, ver a la Virgen María, conversar con Jesús, conversar con los santos, y enseñan cosas que están lejos de lo que es nuestra doctrina oficial. Y cuando uno obviamente va y les pide entonces un poco de formación, entonces se sienten atacados. Cuando uno entonces habla de la iglesia, papolatría. Cuando uno entonces va y dice la iglesia, ya entonces se creen que saben mucho más que entonces el resto de católicos, porque entonces estudiaron un poquito el catecismo, pero es que ni siquiera es porque sea porque uno sepa mucho, no, hombre, es que es una responsabilidad como católicos conocer nuestra fe. Y si no conocemos nuestra fe, pues entonces podemos formarnos con personas que ya conozcan un poco más de nuestra fe, pero no podemos simplemente dejarnos guiar por las emociones y mucho menos por algo que creemos estar viendo. Y vuelvo y repito, hay dos opciones con esa señora. O se lo está inventando o es el demonio. Una de dos, porque Jesús no es. O sea, ya nos hemos dado cuenta de manera muy clara que doctrinalmente está muy lejos de ser algo católico. Entonces, o se está dejando meter cuento del príncipe de la mentira o se lo está inventando. Una de dos. La verdad, no veo una tercera opción con la señora ahí. Y esa es la verdad, esa es la verdad. Y hay que concluir diciendo, nosotros, ni William ni yo, somos infalibles, somos el magisterio, pero tenemos el magisterio. Podemos ir al magisterio, podemos ver qué es lo que la Iglesia Católica ha enseñado. No. Que el idólatra ahorita preguntaba sobre el tema de los videntes de Fátima y de San Juan Diego. Así rápidamente le digo, mi hermano, los dos fueron obedientes. ¿Qué les dijeron? Primero, con el obispo. De hecho, San Juan Diego lo primero que hizo fue ir al obispo y no le creían al principio. Y fue la Virgen María la que le dio las herramientas para que le creyeran. Pero ¿a dónde usted tenía que ir primero? A la iglesia. A la iglesia. Igual el caso de Bernadette de Súbiros en La Salet, también. Obediencia al obispo, siempre el obispo, siempre el obispo. Y puede que sea un obispo difícil, escéptico, que no crea, no importa, poco a poco, pero la obediencia a nuestros pastores, la obediencia a nuestra Santa Iglesia Católica, no hacer las cosas por nosotros mismos. Y yo vuelvo y lo digo, si a mí mi obispo me dice, Hugo, usted tiene que dejar su canal, cierre su canal el día de mañana, yo lo cierro el día de mañana, porque hay que ser obedientes al obispo, hay que ser obedientes, no estamos por encima de la iglesia. Bueno, yo pienso que eso es todo por hoy. Creo que ha sido un programa muy interesante, he visto, no sé si miles de comentarios, es un tema, como me imaginé, iba a ser bastante polémico, pero no hacemos esto porque sea polémico, sino que lo hacemos para que la gente aprenda y para que podamos afinar, o mejor dicho, afilar nuestro discernimiento. Esta época requiere del máximo discernimiento en todo lo que hagamos, en lo que pensemos, en lo que escuchemos. Tenemos que tener un discernimiento muy, muy, muy bien afinado, ¿no? Entonces, esta es la razón. Bueno, William, muchísimas gracias. Si no se han suscrito al canal de William, Enfoca tu Fe, por favor, suscríbanse. Tiene unos programas muy buenos, unos invitados de lujo siempre. Y vamos a tener a William nuevamente en el futuro, ¿no? Así que muchas gracias, William, por haber estado con nosotros el día de hoy.
hicimos Gracias, una mi buena hermano, por dupla. la invitación. Y bueno, muchas gracias a todos los que han estado con nosotros.